de regreso entre sábanas, acá conversando plácidamente con el doctor médico sexólogo Rubén Pérez. ¿El tamaño importa? Antes de irnos a la pausa comercial, dijimos algo de el pene de sangre y el pene de carne. ¿Cómo son ellos dos? Sí, esa es una expresión muy popular. O sea, cuando tú escuchas, bueno, pero ¿qué es eso del pene de sangre? El tema radica en que cuando mides el tamaño, ¿verdad?, de ese pene en su estado de flacidez, pues te va a proporcionar, si el pene es de sangre, y la traducción a esto es simplemente la cantidad de sangre que llenan los cuerpos cavernosos y que te van a producir la erección, ¿verdad? Ese pene que tú dices, ah, bueno, apenas es un pene como de 7 centímetros, un pene como pequeño, piensas tú, pero eso es en flacidez. Y resulta ser que le llama pene de sangre a aquel que triplica su tamaño original en flacidez y lo triplica en erección. Es decir, que pudiera en proporciones, ¿verdad?, tener un porcentaje importante a la hora del crecimiento del pene, en el momento de la excitación. Ahora, cuando dice pene de carne, es que ya tú ves un pene digamos, sin erección, ¿verdad? Lo ves grande. Y entonces tú te puedes guiar porque ya lo estás viendo grande sin tener aún la estimulación. Resulta ser que esos penes no crecen más de un 30% de su estado original. Entonces, claro, ¿qué es mejor, un pene de sangre o un pene de carne? El de sangre, porque la proporción de ese tejido fibroelástico va a permitir que se estire de tal forma que consiga una erección, como te decía, en un porcentaje mayor. En cambio, el pene de carne apenas un 30% de su tamaño original es lo que consigue. Pero el micropene puede ser un pene de sangre o no, es ya cuando hacemos un diagnóstico de micropene, pues como digamos, en ocasiones se consiguen niños, ¿verdad? Y no hay una evolución del tamaño y bueno, había que hacer un diagnóstico diferencial de un problema hormonal, porque es la testosterona la que permite, por eso hay que esperar en la etapa de la adolescencia, la testosterona es la que permite el crecimiento como tal del pene. En líneas generales, bueno, uno sugiere, bueno, tienes que ir al urólogo porque hay que revisar qué cosas son las que en este momento están produciendo, precisamente por la inhibición hormonal, el hecho de que no crezca el pene. Y el otro elemento, bueno, es que tienes la alternativa, esa pareja tiene alternativas del uso de prótesis, ¿ok? Que en líneas generales la prótesis inicialmente se usa en el proceso de disfunción eréctil, ¿no?, como una cuarta alternativa de su uso. La primera es el uso de pastillas, la segunda es las inyecciones, la tercera tiene que ver con bombas al vacío y la cuarta sería el uso de prótesis en caso de disfunción eréctil. En el caso del tamaño del pene también se puede usar prótesis, que anteriormente eran prótesis muy rígidas y muy duras que molestaban. Hoy día, bueno, tienen la capacidad de que esas prótesis crecen en el tamaño, usted elige el tamaño, va con su pareja y usted elige el tamaño que quiere, ¿ok?, de la prótesis. Y obviamente bajo supervisión médica que te pueda indicar cuáles son las mejores prótesis que se usan y indudablemente el tamaño sugerido en un momento determinado. Porque es que siempre lo del tamaño da risa. La gente ha tenido creencias distorsionadas quizás con respecto al tamaño y siempre dicen, no, lo de la costa. Me voy para la playa porque allá es donde voy a encontrar el sabor. Eso Sí. dicen, eso es Así es. Hay muchas estudios que lo han hecho incluso mucho, digamos, como digamos, las compañías que producen preservativos, Ajá. ¿no? Porque, no, en líneas generales, claro, el preservativo de látex tiene un crecimiento adecuado y se adapta a cualquier tamaño de pene, pero estas compañías se han dedicado a estudiar mucho el tamaño del pene precisamente porque producen esto del preservativo. Pero hay un estudio que vimos hace algunos años en el Congreso Mundial de Sexología que nos habla del mundo entero. Y fíjate que en el mundo entero se midieron los penes y son a nivel de Francia los que tenían el mayor tamaño. En el otro lado del charco, como dice coloquialmente uno, pues Francia tenía el mayor tamaño. Y de este lado estaban los ecuatorianos. Entonces, interesante porque, bueno, tú dices, bueno, si hay un mayor tamaño, resulta ser que es mayor placer, y no necesariamente es así. Sí, las personas de color dicen que tienen un mayor tamaño de pene, pero entonces había que evaluar lo que te decía del tamaño en cuanto a si es pene de sangre o es pene de carne, ¿ok?
Pero también el caucásico estaba por ahí cerquita. Las personas caucásicas europeas también tenían un tamaño más o menos promedio. Los franceses, imagínate, los franceses. Por allá que se inventó todo, muchas cosas de la sexualidad. Exactamente. De paso están privilegiados. Muchas mujeres quieren irse a Francia. Muchas mujeres, ¿verdad? Quieren irse porque no es fácil quitar ese tabú, esas creencias en la mente de tantas personas que dicen el tamaño. Mira, y ahora que está tan de moda, que unas relaciones virtuales. Entonces se envían fotos. Bueno, es importante decirle a las personas que reciben este tipo de fotografía, por supuesto, con el permiso que ya ambos tienen ese acuerdo, que hay gente que agarra desde por aquí, se lo estira y se toma la foto. Cuando dependiendo cómo se tome la foto, ya usted sabe cómo es el tamaño. Así es. Y entonces te van engañando y la mujer dice, ay, aquello es increíble. Mira, en una oportunidad, una amiga me contó que le encantaba un chico que se escribían y ellos se conocieron. Y cuando apenas ellos se ven, el deseo inmediatamente a flor de piel. Y el hombre rapidito se baja al cierre y ella dijo, ¿qué? Eso es todo. Y ella que miraba, porque eso fue dentro de un carro, ella que miraba por la ventana y el hombre le decía, házmelo. Y ella así, un poquitico. Y ella dice, ¿por qué? Yo me llevé una decepción. Y ahí es donde entra lo que estamos hablando, dependiendo del conocimiento que tengamos acerca de eso. Porque por más pequeño, tiene placer. Por supuesto que sí, y lo importante es no tener falsas expectativas. Entonces, si ya usted sabe que hay estudios donde te dicen que más o menos 13 centímetros es el tamaño en erección, bueno, no se espera un tamaño de 20 centímetros exageradamente. O sea, tiene que tener primero entender que no podemos ser penecentristas y todo basarse en el tamaño del pene. Hay otros elementos necesarios en el momento de la relación sexual. Y eso siempre hay que tenerlos en cuenta. Totalmente. Qué bueno que tú nos estás orientando y enseñando. Así que ustedes no empiecen a estar agarrando 1 centímetro, 1 metro, ni una reglita para empezar a medir. Que lo hagan. Que lo hagan. Sí, que lo hagan. Bueno, que se lo midan, pero que no se burlen, no se sientan mal de nada de eso. Por supuesto que no. Para nada. Vamos a una pausa comercial mientras usted se mide y enseguida regresamos con más de Entre Sábanas.